Bendiciones, hermanos en Cristo. Quiero invitarlos a que juntos digamos nuestra visión: ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Que la paz del Señor esté con ustedes, que esa prontitud del auxilio divino sea sobre sus vidas. Es un hermoso privilegio estar una vez más, poder abrir la Escritura, poder tratar de trasladar conocimiento, pero un conocimiento efectivo, un conocimiento que llegue a nuestro corazón, pero a la vez nos haga meditar. Quisiéramos que la Biblia no toque temas tan difíciles, pero a mí me da la impresión que una gran cantidad de temas en la Biblia son temas de desafío, de reflexión, de exhortación. Y hay, por supuesto, algunos de mucho amor, de mucha comprensión, de mucha ánimo, pero hay que cambiar tanto en nosotros, hay que transformar tanto en nosotros, en nuestras vidas, que a veces pareciera que lo que más tenemos son precisamente pasajes donde nos vemos confrontados. Hoy quiero tocar un tema interesante. El tema tiene que ver con el discipulado, pero no simplemente con el discipulado que nosotros le llamamos dar unas lecciones a las personas para que permanezcan en la iglesia. No, es con la decisión radical de ser discípulo. Y digo decisión radical, porque muchas personas sí hemos visto a lo largo de cuántos años estar en el Evangelio, se encuentran con el Señor y radicalmente deciden buscar del Señor. Y hay otros que están constantemente tropezando, cayendo y no sabemos al final de cuentas qué es lo que está pasando. Y esto lo digo porque muchas veces las caídas ya son pecados muy comunes, a lo que nosotros le llamamos común. Y otros son cosas que no deberían de existir en la vida del ser humano, sobre todo en aquellos que tememos de Dios. Así que este discipulado, que es una decisión radical, yo quiero ser discípulo de Dios. Y yo le pregunto a usted, porque usted y yo debemos de haber tomado la decisión. Yo tomé la decisión allá el 25 de julio de 1983, decisión por la cual estoy acá. No he vuelto atrás, no he negado la fe, he seguido caminando y he vivido con limpia conciencia delante de mis mayores en la fe. Pero la realidad es que hemos visto tanto que a veces las personas se cuestionan y a nosotros nos preguntan, hermano, ¿entonces es salvo o no es salva esa persona? Y dejando de lado aquel tormento de la salvación se pierde, la salvación no se pierde, nosotros como Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia creemos que la salvación no se pierde porque no depende del hombre, sino depende del Señor, porque el medio de gracia, el favor de gracia es nuestro Señor Jesucristo, haciendo un nuevo pacto con su sangre, derramándola por nosotros. Salvando eso, el asunto es que sí, pareciera que hay muchas personas que están dentro de las congregaciones y no están tomando una decisión radical, una decisión real, una decisión formal por seguir al Señor. Los pretextos son múltiples, variados. Yo me recuerdo que cuando era joven, cuando recién había recibido al Señor Jesucristo, una de las excusas que más se repetía o constantemente el mismo creyente repetía a las personas mayores cuando les predicábamos la palabra era: mire, no crea, uno de joven dice, cuando sea grande, cuando sea anciano, voy a buscar de Dios. Pero después llega uno anciano y sigue diciendo, lo debía haber hecho antes. Es una de las excusas más serias, la edad, cuándo lo debo de hacer, hoy, mañana, ¿no? Y el Señor dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Hoy, no mañana, no pasado. Hoy usted y yo somos confrontados y las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, van a ser confrontados por la palabra del Señor respecto a que no haya excusa, que no haya ninguna situación que diga no puedo, como muchas veces lo repetimos los creyentes, como el rey Agripa que dice: por poco me persuades, le dijo a Pablo, es decir, por poquito me conviertes. No, la decisión de ser discípulo de Jesucristo, la decisión de seguir a Cristo debe ser radical. Es decir, se toma una vez y para siempre. No es aquello que otra vez reconcilio. Recuerdo, lo he contado algunas veces en la congregación, que tuve un compañero de fe en la juventud. Y era un hermano que era mayor que yo, pero constantemente pecaba y constantemente estaba reconciliando. Y decía: ahora sí voy de veras. Tenía su cuadrito un poco pícaro en su cuarto de habitación donde decía: hoy sí voy de veras. Y la realidad es que muchas personas no saben cuándo fueron de veras. Y bueno es que hagamos una reflexión con respecto a las excusas que tenemos para ser discípulos del Señor. Ese pasaje lo voy a considerar en el libro del Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Ahí estaremos cifrando la palabra del Señor. Y nos iremos por pares, es decir, 2 versículos, 2 versículos y 2 versículos, que es como está allí diseñadas las excusas que se dieron al Señor Jesucristo para seguirlo, para ser su discípulo de manera radical. El versículo 57 y 58, que abren el primer diálogo respecto a ese discipulado radical, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este diálogo parece muy simple, pero es sencillamente radical. Por el libro del Evangelio, según Mateo, en el capítulo 8, verso 18 en adelante, podemos entender que en la sinopsis el personaje que se le acerca es un escriba. Pero dice: yendo ellos, es decir, iban caminando, iban juntos. Era un conjunto de personas que iban caminando, iban juntos. Y cuando iban caminando juntos, aquel escriba, repito, eso lo entendemos por Mateo 8, 18, se le acerca en el camino a Jesús y le dice: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Qué decisión más bella. Yo voy a seguirte. Yo voy a servirte. Yo voy a estar donde tú estés. Qué deseo más maravilloso. Algo así pasó con Eliseo y Elías cuando Elías iba a ser arrebatado. Eliseo le pide una doble porción del Espíritu, es decir, que lo tratara como que fuera su hijo primogénito y fuera a dejarle la doble herencia. A eso se está refiriendo: dame una doble porción de tu Espíritu. Y entonces Elías le dice a Eliseo: si estuvieres conmigo, cuando te fuere quitado, será hecho, porque es una cosa difícil. Y desde entonces Elías, cada vez que se movía del lugar, procuraba que Eliseo se quedara, pero Eliseo seguía insistiendo de estar a la par de él. Y verdaderamente llega el momento en el cual Elías es tomado por una carroza de fuego y desaparece en un torbellino. Y ahí está. Eliseo consiguió quedarse a la par de su maestro hasta el final. Y ese hombre le está diciendo: bien, te seguiré a donde tú vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué deseo más maravilloso, qué deseo ferviente. Oh, yo quiero así, estar a los pies del Señor. Porque no hay ningún mejor lugar que los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten ustedes la respuesta de Jesucristo.
Él le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo esto? A ver, ya señalé que por Mateo 8:18 podemos saber que este era un escriba. El escriba estaba habituado, acostumbrado a ciertas comodidades. Sí, a ciertos lujos, por así decirlo, a cierta posición. Era tratado con respeto dentro de la cultura judía. Así que este personaje tenía donde vivir, tenía donde comer, tenía respeto, estaba socialmente, culturalmente como alguien importante. Pero ha descubierto ese escriba que puede seguir al Señor y ahora se ofrece a ir a todo lugar donde Él vaya. Y entonces Jesucristo lo que le dice es, el problema, el asunto, es que no vas a tener las comodidades que has estado teniendo. Te acostumbraste a que la gente te tratara con respeto, andarás conmigo, nadie te va a tratar con respeto. Estás acostumbrado a la comodidad, andarás conmigo y no vas a tener comodidad. A lo mejor algún día pases hambre porque estás acostumbrado a comer los tiempos necesarios y cuando quieras durante el día. No sé si me estoy dando a comprender. El asunto es que una de las primeras dificultades en tomar al Señor Jesús de manera radical como sus discípulos, nosotros, se basa en las comodidades de la vida. Cuando implica nuestro discipulado, nuestro seguir a Jesucristo, una decisión radical en la que nuestras comodidades se ven de alguna manera mermadas, entonces tenemos que pensar dos veces el asunto. Porque hemos llegado a ser tan materialistas. Yo he dicho en varias oportunidades que el cristianismo evangélico contemporáneo vive un neomaterialismo, porque buscamos por todas maneras decir que no necesitamos plata, que no queremos dinero, pero se comenzó a levantar una doctrina que tenía que ver con prosperidad, con tener plata, con tener dinero, con vivir bien, con darnos lujos, y pareciera que un porcentaje altísimo de la iglesia cristiana evangélica creyó que vivir el evangelio era riqueza, y estaban equivocados, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro que hay bendición en estar en el Señor y claro que Él va a añadir todas aquellas cosas que necesitamos como comida, bebida y abrigo. Él la va a añadir si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero el llegar a ser rico, el llegar a tener posesiones, esa es otra cosa que Dios puede dártela, pero Él no está obligado porque tú creas que el evangelio es de prosperidad que lo puedes tener. Muchos no siguen bien a Jesús por cuestión de plata. Por eso es que Jesucristo, cuando estaban frente a la puerta, ojo de aguja, y los discípulos estaban observando cómo entraban los comerciantes allí, que tenían que descargar las mercaderías de sus camellos, hacer hincar a los camellos para que pasaran. Y entonces Jesús les dice que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, es decir, la puerta ojo de aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, entonces ¿quién entrará? Eso es imposible. Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No es sentenciar a los ricos a no poder entrar al reino de los cielos, porque hay muchos ricos que viven más serenamente y de alguna manera menos apegados a las riquezas que los propios pobres. Pero sí se ha convertido, y desde ese entonces el Señor Jesús ya nota que uno de los conflictos primordiales para ser discípulo de Jesús de manera radical es amar las riquezas, amar las posesiones, amar la comodidad, amar la posición más que amar a Dios para seguir a Jesucristo.
Espero en el amor de Cristo Jesús que tú no tengas ese problema, que yo no tenga ese problema, que nuestros seres queridos sepamos todos juntos como una comunidad verdadera, que dependemos de Dios y Él cuida de nosotros, Él nos sustenta, pero si no nos da algo, no tenemos por qué enojarnos, ofuscarnos o caer en depresión porque no nos dio aquello, sino debemos seguir confiando en ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, la Escritura no dice qué fue lo que pasó con aquel personaje. No dice si aquel escriba se fue triste o si lo siguió para siempre, no lo dice. Gracias al Señor no lo dice, porque sí hay cantidades de personas que buscan de Dios y dicen yo lo sigo a pesar de, pero en sus actos demuestran que van a la congregación, alaban en la congregación, levantan sus manos, si es posible danzan, si es posible tienen dones operacionales del Espíritu, pero lastimosamente viven una vida no apegada a la decisión radical de ser discípulos de Jesucristo. El segundo ejemplo dice en los versos 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Mire qué fabuloso. Ya no nació de la persona que iba a la par de él caminando, yo te seguiré a donde quieras, sino el Señor elige a uno, pone su mirada en él y le dice, sígueme. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos anhelaríamos haber tenido la experiencia que tuvo Pedro, Jacobo, Juan? Que Señor, sígueme y les haré pescadores de hombres, y ahí dejaron todo tirado y se fueron. O la de Leví, que estaba cobrando los tributos, y le dijo al Señor, tú ven, sígueme, y deja todo, se olvida de todo y sigue al maestro. Y hubiese querido escucharlo así de viva voz, pero sé que tengo un llamado y sé que he respondido a un llamado que no fue hecho de la misma manera que a ellos, pero el Señor me dijo, sígueme, y aquí estoy. Y espero que usted también tenga en su corazón esa voz que le dijo, ven, sígueme, y usted sigue al Señor Jesucristo verdaderamente. Pero aquel personaje le dice a Jesucristo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¡Wow! Oh. Déjeme decirle esto, el papá no estaba muerto. Lo que le está diciendo el muchacho es, permíteme que vaya, espere que mi padre se muera, lo entierro y entonces te sigo. La siguiente excusa que hay delante del Señor es el compromiso hacia otros. La familia encuadra perfectamente. Encuadra perfectamente. Yo me recuerdo de muchos hermanos, hermanas, que siempre de jóvenes decían, yo le voy a servir al Señor cuando me case con mi esposa o con mi esposo. Mis compañeros de la fe en la juventud eran personas que querían, según ellos, hacer la obra de Dios. Todos decían, yo voy a hacerlo. Y lastimosamente, muy poquitos, contados con los dedos de la mano, puedo decir que se dedicaron a buscar de Dios y a servirlo. Déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y entonces Jesús por eso le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En lugar de estar pensando en ir a enterrar a tu padre, en acomodarte hasta que se muera tu papá, tú ve y anuncia el reino de Dios, anuncia el evangelio. Quiero que noten eso. La excusa fue, déjame primero, voy a que se muera mi papá y entonces decido servirte. Y Jesús dice, no, hombre, deja que los que no me conocen, los que no tienen vida, los que no conocen la vida eterna, se encarguen de los que mueren. ¿Por qué lo dice el Señor Jesús? ¿Es indolente? ¿No tiene sentimientos? ¿No tiene emociones Jesús? No, no es eso. Lo que pasa es que el que cree en Él tiene vida eterna. Si aquel padre creía en Cristo, tendría vida eterna. Si este muchacho buscaba de Dios, creía en el Cristo, tendría vida eterna. Así que
Jesús no está siendo indolente, más bien le está diciendo mejor dedícate a lo que hay que hacer ahora, que es predicar el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros en estar afanados en trabajo, en nuestra familia, en que los hijos terminen la graduación, que se gradúen de la educación media? ¿Cuántos de la universidad? ¿Cuántos estamos más preocupados de eso que de servir a Dios? Y no digo que esté mal, ojo a eso, no. Yo creo que debemos hacer el mejor esfuerzo por la educación para nuestros hijos, porque si no les dejamos herencia física, les dejaremos la capacidad de producir. Pero a veces nos ocupamos tanto de trabajar para proveer esos menesteres que nos olvidamos de Dios y de servirle. Quiero decirlo porque quiero ser honesto. Muchas veces también nos dedicamos solo al ministerio, a la obra de Dios, y nos olvidamos de la familia. Ambos son errores. Ambos son problemas que no deben de suscitarse. Ambos están equivocados. Debemos hacer ambas cosas, pero lo primero es servir a Dios, es servir a nuestro Señor. Y por eso el Señor Jesús le dice, no simplemente me sigas, ve y anuncia el reino de Dios. No pongas pretextos. Que tu familia, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus hijas, que el trabajo, que las horas extras, que la vida está cara, que el COVID-19. No pongas excusas. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Con mucha pena estuve viendo, ahora ya se ha disminuido en las redes sociales, todo aquel ajetreo que se dio en muchas personas insultando, agraviando, primero porque la iglesia ahora sí estaba en los hogares donde debía de ser, luego que había que abrir la iglesia, luego que una de insultos por todos lados y de agravios, porque las personas no se dan cuenta que la realidad es que para ser discípulo del Señor, lo que necesitamos es predicar el reino de Dios. Es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, antes que cualquier otra cosa. Si debe existir una carga en nosotros muy verdadera, muy real, tan emotiva que nos empuje a hacer, es predicar el reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de irse, cuando estaba en el monte del Olivar con todos los discípulos, les dijo, yo tengo autoridad. Toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y yo ahora les ordeno que vayan ustedes y hagan discípulos a las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Era primordial eso, de predicar el reino de Dios, de predicar el evangelio del Señor, pero el pretexto es que estoy ocupado atendiendo a mi padre, estoy ocupado atendiendo a mi madre, estoy ocupado atendiendo a mis hermanos, estoy ocupado atendiendo a mi esposa, a mis hijos, o a mi padre, a mi tío, a quién sé yo. Y eso me impide servirte. No, dice el Señor. No debe ser así. Primero tú ve y predica, anuncia el reino de Dios. Entonces ya hemos visto dos excusas. La primera, que tiene relación con la comodidad, con las posesiones, con las riquezas, con la fama, con el renombre. Y la otra que tiene que ver con el no servir a Dios por pretexto de estar ocupado en la familia, en la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, el padre, la madre. Y que no está mal ni que nosotros nos ocupemos de aquellas cosas, pero nunca deben estar en el lugar primario antes de nuestro Dios. Siempre el primer lugar es y debe ser para nuestro Dios. Entramos al tercer ejemplo y dice, entonces también dijo otro. Fíjese bien, ya uno le dijo, te seguiré a donde tú vayas, y le pone el Señor la panorámica, la cosa fue fea. Al otro le dice, sígueme, y el otro pone pretexto de ir a enterrar a su padre, pero ahora otro se acerca a hablarle. Te seguiré, le dice. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez.
su casa, los que están en su casa, papá, mamá, hijos, hijas, primos, los que viven en el mismo entorno, los que están bajo el mismo techo. Déjame ir a despedir. Miren qué tan fuerte y tan radical debe ser el deseo de seguir al Señor que Jesús dice. Acá, lo que le está diciendo la persona no parece malo. Permítame, primero voy a ir ahí a mi casita y voy a decirle a todos, ya me voy a ser discípulo de Jesús, nos vemos. Y no parece malo. A todos nos parecería bueno. En la actualidad, ¿cuántos nos ponen pretexto? Ay, hoy no puedo porque me vinieron a visitar de lejos y entonces no puedo estar en la iglesia, discúlpenme, pero primero está mi familia. Y todo el mundo decimos, vaya. Fíjese que me voy a ir de paseo porque ya ratos que no miro a mi mamá y me voy a ir lejos, a mi papá y vive lejos y ya no voy a poder estar. Vaya, qué bueno. Jesús no lo tomó así. Jesús no lo tomó tan simplistamente. Jesús le dice una de los versículos más duros que hay en la Biblia. Ninguno, estoy en el verso 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! A la segunda persona le dijo, ve tú y predica el reino de Dios. Ahora le dice a esto, tú ya estás acá, ya estás en el arado, no puedes volver atrás, porque si no, si ves hacia atrás, no eres apto para el reino de Dios. Ya estaba, Jesús ya lo había recibido. Jesús da por sentado que esa persona va con él caminando para seguir adelante, y cuando él decide irse a despedir, tan solo despedirse de su familia, el Señor Jesús le dice, ya pusiste tus manos en el arado y no puedes volver atrás. Porque si ves atrás y vuelves atrás, no eres digno del reino de los cielos. La decisión debe ser radical. Sigues, vamos. Pero es que Dios, yo amo a mi familia y también Dios la ama. Pero tu decisión debe ser radical. Tu decisión debe ser absolutamente radical. ¿Sigues a Jesús o no lo sigues? ¿Sigues a Jesús? ¿O estás preocupado de los bienes, las riquezas, las posesiones de un grado de fama? ¿O sigues a Jesús y estás preocupado primero atendiendo a tu familia? ¿O estás preocupado atendiendo a tu familia primero hasta que ya te sientas en libertad y entonces podrás servir? ¿O sigues a Jesús o vuelves atrás y no eres digno para el reino de Dios? Al final de cuentas, entonces, seguir a Jesús es una decisión radical. Y no debemos volver atrás. Pero ninguna de estas tres excusas debería ser parte en nosotros. Bienes, posesiones, riqueza, un título, una posesión de fama, ni cuidar de la familia debe ser excusa. Ni siquiera saludarlos para decirles, ahorita regreso que me voy con Jesús. No es que Dios esté siendo desamorado, que el escritor sagrado aquí sea muy brusco. No, es una decisión radical. Y yo quiero preguntarte y quiero dejarlo en tu corazón, ¿qué tan radical es la decisión que tú has tomado por Cristo? Radical, pero no es radical. Si tú estás haciendo otras cosas en lugar de servir a Dios, y no estoy diciendo que te vayas a la iglesia y te encierres a servir a Dios, no, sino que tu prioridad fundamental sea la de seguir a Jesús, estás en una de estas excusas. ¿Cuántos hombres y mujeres siguen a Jesús? Y hacen todo y sirven todo y lo hacen bien. Pero ¿cuántos toman de excusa su familia, sus hijos, hijas, esposo, esposa, sus padres, sus bienes, sus posesiones, su trabajo, sus horas extras, el dinero, el tener respeto
Y el Señor dice, ven, ¿quieres seguirme? Sígueme. Pero no debes de estar buscando esas cosas. Sígueme. No te preocupes por tu familia. Y no estoy diciendo que no trabajes por ella. No, está bien que trabajes. Estoy diciendo que tengan un plano secundario a Jesucristo. Si tomaste el arado, si te pusiste a la obra, no puedes volver atrás. La línea no sale bien, no habría aptitud. Bueno, espero que Dios te desafíe en algo. Espero que Dios te desafíe en algo. Toma esa decisión radical por Jesucristo. Yo la tomé hace muchos años. Y he tenido que superar muchas cosas. Todavía me falta mucho. Pero mi corazón está dispuesto a seguir al Señor a pesar de todo. Quiero orar por ti. Padre bendito, te doy gracias por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Tú conoces a nuestros hermanos y hermanas que están conectados con nosotros y que lo harán después y que nos están escuchando. Muéstrales el camino de ser radicales por ti, Señor, por el amor y la fe de Jesucristo y para tu reino, que anunciemos tu reino, que vivamos tu reino y no pongamos pretextos. Gracias por tu salvación, por tu misericordia. Ayúdanos a servirte y honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, espero que el Señor te haya hablado y te haya desafiado. Espero que podamos juntos estar una próxima vez el día viernes y poder volver a abrir la palabra del Señor. Sea el Señor sobre ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.